No son leyendas. No son cuentos para asustar niños. Son testimonios. Personas reales que vieron algo que no encaja. Algo que no tiene nombre. Algo que no debería estar ahí. En Point Pleasant, cientos vieron una sombra con ojos rojos antes de que un puente colapsara. En California, una cámara grabó una figura blanca caminando con piernas que no deberían existir. En Ohio, un policía se encontró cara a cara con algo que parecía una rana, pero caminaba como humano. 3 casos. 3 misterios. Una sola pregunta, ¿y si algunas cosas no deberían existir? No hay respuestas. Solo hay preguntas. Y lo que estás a punto de ver no tiene explicación lógica. A lo largo de las últimas décadas, han surgido relatos que no encajan con ninguna explicación científica. No son criaturas mitológicas. No tienen origen claro. No tienen propósito definido. Pero comparten algo, fueron vistos. Por más de una persona. En distintos momentos. En distintos lugares. Hoy vas a conocer 3 de esos casos. No son simples historias. Son encuentros documentados. Con testigos, con fechas, con lugares. Y con una característica en común, nadie pudo explicar qué eran. El Mothman de Point Pleasant. El Nightcrawler de Fresno. El Loveland Frog de Ohio. 3 criaturas. 3 misterios. Una sola certeza, fueron vistas. Y lo que vieron, no encaja con nada que conozcamos. Point Pleasant, Virginia Occidental. Años 60. Un pueblo tranquilo junto al río Ohio. Casas de madera, calles vacías al atardecer, familias que se conocían todas entre sí. Nada interesante ocurría allí. Hasta que ocurrió. En noviembre de 1966, algo llegó al pueblo. Algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría Point Pleasant para siempre. 2 parejas jóvenes viajaban en un auto cuando vieron una figura en el cementerio local. No era un animal. No era una persona. Era enorme, de unos 2 metros, con alas plegadas a los costados. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad como 2 brasas recién encendidas. No emitía sonido. No respiraba. Solo estaba ahí, mirando. Los persiguió. El auto iba a más de 100 kilómetros por hora. La figura volaba detrás, sin esfuerzo, sin ruido. Sus ojos no parpadeaban. Sus alas no se movían. Solo planeaba. Solo seguía. Solo observaba. Los testigos llegaron a la ciudad temblando. Contaron lo que vieron. Nadie les creyó. Pero los avistamientos no se detuvieron. En los meses siguientes, decenas de personas reportaron la misma figura. Una sombra alada con ojos rojos. Aparecía en los techos, en los árboles, en los puentes. Nunca atacaba. Nunca se acercaba demasiado. Solo observaba. Una mujer dijo que lo vio parado en el techo de su casa, mirando hacia adentro por la ventana de su habitación. Su esposo salió con una escopeta, pero cuando apuntó, la figura ya no estaba. Solo quedó el recuerdo de esos ojos rojos brillando en la oscuridad. La policía investigó. Los periódicos publicaron. El pueblo entero vivía con miedo. Alguien lo veía casi cada noche. Los testigos coincidían en la misma descripción: alas enormes, ojos rojos, una presencia que helaba la sangre. Un taxista reportó que la figura lo siguió durante varias millas, volando sobre su auto, manteniéndose siempre a la misma distancia. Cuando se detuvo, la figura también se detuvo. Cuando aceleró, la figura aceleró. Como si supiera lo que él iba a hacer antes de que lo hiciera. Y entonces ocurrió. El 15 de diciembre de 1967, el puente Silver colapsó en plena hora pico. 46 personas murieron. Decenas de autos cayeron al agua helada. Familias enteras desaparecieron esa noche. Fue una tragedia nacional. Y después de esa noche, el Mothman desapareció. Nadie volvió a verlo. Los avistamientos cesaron. El miedo se disipó. Pero algo quedó. Una pregunta que nadie pudo responder: ¿el Mothman causó la tragedia? ¿La predijo? ¿O solo estaba ahí, observando, esperando, como si supiera lo que iba a pasar? Nunca se supo. Nunca se explicó. Los testigos mantuvieron sus testimonios hasta el final de sus días. El Mothman se convirtió en leyenda. Pero no era leyenda para ellos. Era recuerdo. Un recuerdo que no podían sacudirse. ¿Era una criatura? ¿Era un presagio? ¿Era algo que no debería existir, pero existió? No hay respuestas. Solo la certeza de que demasiadas personas vieron lo mismo para que fuera casualidad. Décadas después, en California, algo diferente ocurrió. No fue un testimonio. Fue una grabación. Evidencia visual. Una cámara de seguridad capturó algo que nadie podía explicar. En un vecindario de Fresno, en plena noche, una figura apareció en el césped. Era blanca, brillante, casi translúcida. No tenía brazos. No tenía rostro visible. Solo 2 piernas largas y delgadas. Moviéndose de una manera extraña. Antinatural.
No caminaba como un humano. No caminaba como un animal. Se movía como si estuviera aprendiendo a usar esas piernas. Como si no estuviera acostumbrada a la gravedad. Como si no perteneciera a este mundo. Los videos se hicieron virales. El Fresno Nightcrawler, lo llamaron. La criatura caminaba por el césped, pasaba frente a la cámara, desaparecía en la oscuridad. No había edición. No había trucos. No había explicación. Los expertos analizaron las imágenes. No encontraron señales de manipulación. No encontraron efectos especiales. No encontraron nada que pudiera explicar lo que se veía. Su movimiento no coincidía con ningún animal conocido. Su forma no coincidía con ningún disfraz. Su comportamiento no coincidía con nada. Por eso el Nightcrawler es tan inquietante. No porque sea aterrador. Porque es inexplicable. No tiene garras, no tiene dientes, no tiene ojos que brillen en la oscuridad. Solo tiene piernas. Y esas piernas no deberían moverse así. Pero lo más inquietante es que no fue un caso aislado. En Utah, en Colorado, en Nevada, personas reportaron figuras similares. Figuras blancas, sin brazos, con piernas largas y delgadas, caminando en la noche. Un hombre en un campamento dijo haber visto a 3 de ellos caminando en círculo alrededor de su tienda. No hicieron nada, no se acercaron, no hicieron ruido. Solo caminaron. Y luego desaparecieron. Otro testigo reportó haber visto uno parado en medio de la carretera, mirando hacia él con lo que parecían ser 2 puntos de luz donde deberían estar los ojos. Cuando su auto se acercó, la criatura se desvaneció. Una familia que acampaba en el bosque dijo que vieron a uno de ellos observándolos desde detrás de un árbol. No se movía. No parpadeaba. Solo estaba ahí, con esas piernas largas y delgadas, esperando. Esperaron hasta el amanecer dentro de su carpa, sin dormir, sin hacer ruido. Cuando salió el sol, la figura ya no estaba. No hay consenso sobre qué son. Algunos creen que son espíritus. Otros, que son seres interdimensionales. Otros, que son algún tipo de animal desconocido. Pero nadie sabe. Nadie puede probar nada. Solo están los videos. Solo están los testimonios. El Nightcrawler no encaja. No tiene forma reconocible. No tiene comportamiento predecible. No tiene explicación. Y lo más aterrador es que fue grabado. No es un recuerdo borroso. No es una historia contada por alguien que pudo haber exagerado. Es un video. Está ahí. Se puede ver. Se puede analizar. Y sigue sin explicación. Loveland, Ohio. Años 70. Una ciudad pequeña, de esas donde todos se conocen y donde los extraños se notan a kilómetros. Y en 1972, un extraño apareció. Pero no era humano. Un policía llamado Ray Sokki patrullaba por una carretera rural cuando vio algo que no podía explicar. Era una noche fría, sin luna, con una niebla baja que se pegaba al asfalto. Y ahí, en el borde del camino, estaba la criatura. Pequeña, de poco más de 1 metro, parada sobre 2 patas. Su piel era gris, arrugada, como la de una rana. Su rostro era ancho, con ojos grandes y brillantes que reflejaban la luz de la patrulla. Y en la mano, sostenía algo que parecía una varita o un palo, del que salían chispas. Chispas que no quemaban. Chispas que flotaban en el aire como luciérnagas muertas. Sokki detuvo su patrulla. La criatura lo miró. No huyó. No se escondió. Solo lo miró, como si estuviera evaluándolo. Como si supiera que él no podía hacer nada. El policía, armado, sintió miedo. No de la criatura. De lo que significaba. De que algo así pudiera existir y él no tuviera explicación. Su mano tembló sobre la funda de su arma. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera estudiando su reacción. Luego, lentamente, saltó hacia la cerca y desapareció entre los árboles. Sokki regresó a su patrulla y escribió el informe. Un informe oficial. Un informe que aún existe, guardado en los archivos del Departamento de Policía de Loveland. Pero la historia no termina ahí. Unos días después, otro policía, Mark Matthews, vio a la criatura. Estaba en el mismo lugar, en la misma carretera. Se detuvo, la observó. Y la criatura, también lo observó. Matthews dijo que la criatura no parecía asustada. No parecía agresiva. Parecía, curiosa. Como si estuviera estudiando a los humanos. Como si estuviera aprendiendo. Pasaron varios minutos mirándose, sin moverse, sin parpadear. Hasta que la criatura, sin prisa, se dio la vuelta y caminó hacia la maleza. Años después, en 1976,
un conductor reportó haber visto a una criatura similar. Misma descripción, mismo lugar. La criatura cruzó la carretera frente a su auto y desapareció en la maleza. No tenía prisa. No parecía tener miedo. Simplemente, estaba ahí. El conductor dijo que cuando la criatura lo miró, sintió una sensación extraña. No era miedo. Era algo más. Como si la criatura supiera algo sobre el que él mismo no sabía. ¿Qué era? ¿Un animal desconocido? ¿Una mutación? ¿Un ser de otro lugar? Nadie lo sabe. Los científicos no tienen respuestas. Los policías que lo vieron mantuvieron sus testimonios. Y la criatura nunca volvió a aparecer. El Loveland Frog no huye. Permanece. Como si supiera que no puedes hacer nada. Como si no te tuviera miedo. Como si supiera que tú eres el que debería tener miedo. No hay explicación. No hay captura. No hay respuestas. Solo hay un informe policial. Solo hay testimonios. Solo hay la certeza de que alguien vio algo que no debería existir. ¿Y si el Loveland Frog no está perdido? ¿Y si está observando? ¿Y si ha estado observando por décadas, aprendiendo, esperando? ¿Y si un día deja de observar y empieza a actuar? 3 casos. 3 criaturas. 3 misterios. Uno que apareció antes de una tragedia. Uno que fue grabado por cámaras de seguridad. Uno que fue reportado por policías. Parecen diferentes, pero comparten algo esencial. Algo que los une más allá de su forma o su comportamiento. Todos aparecieron de la nada. Todos desaparecieron sin dejar rastro. Todos fueron vistos por múltiples testigos. Y todos siguen sin explicación. ¿Y si no son criaturas? ¿Y si son algo más? ¿Mensajeros de algo que no entendemos? ¿Errores de la realidad que se cuela en nuestro mundo? ¿Seres de otra dimensión que por algún motivo cruzaron al nuestro? Hay quienes creen que estas criaturas son advertencias. Que aparecen antes de que algo malo ocurra para que los que estén atentos puedan prepararse. El Mothman apareció antes del puente. ¿Y si el Nightcrawler apareció antes de algo que no ocurrió porque alguien lo vio? ¿Y si el Loveland Frog sigue apareciendo porque aún no ha pasado lo que vino a anunciar? No hay respuestas. Solo preguntas. Pero hay algo más. Algo que los testigos de estos encuentros tienen en común. Ninguno quería ver lo que vio. Ninguno estaba buscando criaturas extrañas. Ninguno creía en monstruos antes de esa noche. Pero después ya no pudieron negarlo. Después ya no pudieron volver a la normalidad. El Mothman no atacó a nadie. Solo apareció. Pero quienes lo vieron no pueden olvidar el peso de su presencia. La certeza de que algo malo iba a pasar. Y lo supieron antes de que ocurriera. El Nightcrawler no atacó a nadie. Solo caminó. Pero quienes lo vieron no pueden olvidar cómo caminaba. Esa forma extraña, ese movimiento imposible, esa sensación de que algo no estaba bien. El Loveland Frog no atacó a nadie. Solo observó. Pero quienes lo vieron no pueden olvidar sus ojos. Esos ojos grandes, brillantes, que parecían saber algo que ellos no sabían. El problema no es que existan. El problema es que fueron vistos. Porque si el Mothman existió, si el Nightcrawler fue grabado, si el Loveland Frog fue reportado por policías, entonces hay algo más en este mundo. Algo que no encaja con lo que nos enseñaron. Algo que la ciencia no puede explicar. Algo que está ahí, afuera, en los límites de nuestra comprensión. Tal vez no entendemos el mundo como creemos. Tal vez la realidad es más extraña de lo que imaginamos. Tal vez hay cosas que solo aparecen cuando nadie las espera, y desaparecen antes de que podamos probar que existieron. ¿Y si estos avistamientos no son accidentes? ¿Y si estas criaturas quieren ser vistas? ¿Y si su propósito es exactamente ese, que sepamos que están ahí? ¿Una advertencia? ¿Un mensaje? ¿Una prueba? No lo sabemos. Y tal vez nunca lo sepamos. Pero hay algo que sí sabemos. Algo que los testigos nos han enseñado. No estamos solos. No en la forma que creíamos. No en la forma que nos gustaría. Hay otros. Otras presencias. Otras formas. Otras inteligencias. Y no sabemos qué quieren. Solo sabemos que están ahí. Y que, a veces, se dejan ver. Y ahora te pregunto a ti, después de escuchar estas historias, ¿tú qué crees que eran? ¿Animales desconocidos? ¿Seres de otra dimensión? ¿Algo que la ciencia aún no puede explicar? ¿O simplemente, algo que no debería existir? No hay respuestas correctas. Solo preguntas. Y mientras haya preguntas, habrá misterio. Lo único que sabemos con certeza es que alguien los vio. Alguien los grabó.
Alguien escribió informes sobre ellos. Y que desde entonces, nadie ha podido explicar qué eran. El Mothman sigue siendo una sombra en la memoria de Point Pleasant. El Nightcrawler sigue siendo un video que nadie puede explicar. El Loveland Frog sigue siendo un informe policial sin resolución. Y tal vez eso sea lo más aterrador. No que existan. No que los hayan visto. Sino que nunca sepamos qué fueron. Porque lo desconocido, siempre será más aterrador que lo que podemos nombrar. Si te gustó este viaje a lo desconocido, suscríbete. Porque hay más historias. Más casos. Más criaturas que no deberían existir, pero fueron vistas. Y recuerda, algunas cosas, es mejor no encontrarlas.